Bien. Bueno, es distinto ser candidato a gobernador, ser candidato a senador. ¿Cambia? Sí, O sea, obviamente distinto. la temática es distinta, pero el ritmo de campaña me parece distinto. Sí, es distinto, sin duda. Yo, aparte, en el caso de la campaña de gobernador, la afronté con mucha anticipación y fue todo un proyecto que veníamos desde que volví a la política. En este caso, la candidatura a senador en realidad surge de circunstancias políticas del contexto, donde sentimos la necesidad de jugar esta patriada para acompañar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que si no, no iban a estar adecuadamente acompañados en la provincia, y también la necesidad de seguir dando la discusión en torno a las reelecciones indefinidas, que para nosotros sigue siendo el gran eje divisor dentro de la política de Formosa. A nosotros nos parece de que hay un modelo, sí, que es compartido por distintos espacios políticos, donde parece que la permanencia en el poder es el único modo de concebir la política, y algunos que venimos proponiendo, intentando y dando la pelea para terminar con esos regímenes de reelecciones indefinidas, sea en el Poder Ejecutivo, sea en el Poder Legislativo, porque lo cierto es que la permanencia de las mismas personas en los cargos termina produciendo un anquilosamiento de las instituciones políticas que nunca es favorable. Y esto es lo que le pasa al gobierno de la provincia, y esto es en algún punto lo que también le ha pasado en el marco interno de la oposición, y por eso salimos a dar esta pelea planteando la necesidad de que las reelecciones empiecen a ser limitadas en el marco de la provincia. También en las cuestiones legislativas, porque recién estuvo sentado ahí sí, Ricardo Burjagle, colega tuyo como diputado nacional, y él decía que bueno, pero eso es lo que no es lo mismo en el ámbito legislativo que en los ejecutivos. Sí, desde el punto de vista jurídico e histórico es cierto que no es lo mismo. Ahora, en el caso de Formosa tiene que tener una mirada especial. ¿Por qué? Porque en otras provincias donde los gobernadores son reelectos una vez y se van a la casa, puede pasar. Pero acá hay que entender que la cuestión de la reelección es un eje divisorio de la realidad política. Formosa está marcada por la distorsión institucional que implica el hecho de que tenemos reelección indefinida y que tenemos el mismo gobernador hace 30 años, o 27, o 28, ya no importa, ni sabemos cuánto. Entonces, pretender equiparar esas reelecciones a la que puede pasar en otras provincias es un error político grosero. Acá nosotros tenemos la obligación como oposición de dar mensajes éticos además de lo jurídico. Desde el punto de vista jurídico podría ser. Ahora, desde el punto de vista ético-político, me parece que nuestro mensaje debe ser de que nosotros somos diferentes, de que renovamos la cuestión. Esto yo lo planteé, a ver, yo reconozco que el radicalismo y la oposición hizo algunos intentos de renovación. Yo creo que cuando a mí me convocaron para ir a la política fue en este camino. Ahora, los caminos que se inician luego hay que continuarlos. De nada sirve que yo plantee, bueno, sumo una política nueva y después elijo quedarme para siempre o elijo repetir todos los vicios del pasado. Y esta es la discusión que estamos teniendo. Esa es la gran diferencia con el otro sector que integra el MAENOF. Así es, esta es la gran diferencia. A ver, nosotros decimos, yo no quiero... Independientemente de Larreta y... ¿cómo es? Porque acá hay, exactamente, acá hay que decirle a los ciudadanos que son dos elecciones en simultáneo, una es para elegir presidente y vicepresidente, y hay otra que es la discusión local, que tiene carriles y valores diferentes en el caso de la provincia de Formosa. Acá hay dos discusiones superpuestas. Nosotros, por supuesto que a nivel nacional acompañamos a Horacio y acompañamos a Gerardo y creemos que realmente ellos son la fórmula de lo que se necesita para el futuro del país. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos firmeza en la conducción del Estado, pero necesitamos racionalidad, prudencia y mesura. No alcanza la firmeza sola. Creo que este es el eje divisorio. Mientras que en el caso de Patricia, dirigente por la cual yo tengo mucho respeto y que valoro el aporte que ella hizo en su momento y acompañó las luchas de Formosa, ese espacio político hoy está con una posición de entrar a las patadas al gobierno nacional, y esto puede sonar muy lindo, pero yo no creo que sea práctico, que sea útil y que se logre el objetivo que queremos. A ver, ¿entrar a las patadas al gobierno o sostener a las patadas
política una vez que se entre? A ver, yo creo que acá, reitero, el concepto es de firmeza, pero con prudencia y en el marco institucional. Nosotros hay cosas que no podemos consentir y hay cosas que tenemos que hacer sin ninguna duda, como lo ha demostrado Gerardo Morales en Jujuy y como lo ha demostrado Horacio en la conducción del gobierno de la ciudad. Gerardo se ha plantado en Jujuy cuando se tuvo que plantar, pero ha tenido la capacidad de conducir el gobierno de la provincia de Jujuy. Y lo mismo ha hecho Horacio. La firmeza tiene que ser realizada en el marco del Estado de Derecho y con mucha prudencia. Esto creo que es lo que sintetiza esta fórmula, pero reitero, a ver, yo gane quien gane la presidencia, voy a acompañar, porque estamos dentro del mismo espacio político. Eso le iba a preguntar, el 14 de agosto, ¿cómo va a estar Juntos por el Cambio Formosa? Vamos a estar juntos acompañando cualquiera sea el escenario del resultado electoral. Yo creo que lo que va a cambiar es que si la gente nos acompaña, nosotros en paralelo a acompañar a quien sea electo presidente o presidenta, vamos a estar iniciando este proceso de renovación de la oposición, que es lo que nosotros estamos planteando. Hay que entender, y esto hay que aclarárselo a los ciudadanos, porque por ahí nuestro sistema electoral es tan complejo. Las PASO son una elección interna, por eso damos la discusión interna. Yo recién he escuchado a uno de los oyentes que se quejaba de las... Sí, estamos dando una discusión interna porque efectivamente para eso son las PASO. Lo que nosotros le estamos dando la posibilidad a la ciudadanía es elegir quienes postulan, al igual que el gobierno de la provincia, la validez de las reelecciones indefinidas y quienes sostenemos la necesidad de una renovación en la política. Que esto no quiere decir, pues yo no quiero que ningún dirigente se vaya a la casa o se vuelva a su campo a trabajar y deje la política. Lo que hay que entender es que los cargos no es el único modo de hacer política. Exacto. Yo hice política durante años, durante décadas, sin haber nunca ejercido ningún cargo político. Yo lo escuchaba recién a Ricardo y él parece que cree que si mañana no es electo diputado tiene que dejar la política. No, tiene que quedarse en la política, tiene que seguir trabajando en política. Es lo que yo hice durante muchos años. Sí, después, por decisiones personales de vida, encaré la vida. Y luego volví a la política y esta vez sí me tocó volver con un cargo. Pero mañana, si dejo de ser diputado nacional dentro de 2 años, o mejor dicho, cuando deje de ser, o si me toca dejar de ser senador, cuando deje de ser senador, voy a seguir haciendo política aunque no tenga cargo. Y eso es la invitación que yo les vengo diciendo a los amigos del radicalismo. Pueden seguir haciendo políticas sin necesidad de volver a ser diputado o senador. Tienen un espacio, por supuesto, son figuras importantes. Sobre ahora, todo si en el ejercicio del cargo que tenés fuiste construyendo equipos, estructura, exactamente, afianzaste la vinculación con la gente, porque si no es... Claro, si solamente vos podés ser, es porque algo hiciste mal durante el tiempo. Es lo que le pasa a Gildo Infran. Gildo Infran no tiene sucesor, porque como le taponó la salida a todo el mundo, entonces si no es él, viene la debacle. Y esto mismo pareciera que pasa en la oposición. Y esto es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y esta es la discusión que tenemos. Y esto es lo que la ciudadanía tiene que decidir en el orden local en las PASO de agosto. Si quiere dentro de la oposición el modelo de reelección indefinida, tal como tiene Gildo Infran, o quiere un modelo de renovación partidaria y de renovación de la oposición en su conjunto. ¿Considera que la oposición, el Frente Amplio dentro, puertas adentro, se necesita cerrar las puertas, valga la redundancia, coser las heridas y salir de vuelta a la sociedad? Sí, sin después duda, de las elecciones provinciales. Pero sin duda, y la sociedad argentina lo necesita en su conjunto, por eso es que necesitamos este gobierno de firmeza y de prudencia que implica Horacio y Gerardo. Si nosotros no hacemos el gran consenso de los racionales después de las elecciones, este país no tiene futuro. Y esto abarca también a sectores obviamente del peronismo. No vamos a poder gobernar ni vamos a poder transformar el país si no logramos consenso entre los sectores razonables. Ahora, para esto hay que ser consciente que hay muchos sectores de la vida política que han caído en el absurdo, en la locura y en la irracionalidad.
Y a ¿Cómo eso, qué? ¿En qué sentido? Concretamente lo que hacen los actores del kirchnerismo, por ejemplo, atacando las instituciones a través de lo que es el juicio político a la Corte Suprema. A ver, yo tengo reclamo para hacerle a la Corte Suprema. El daño que le ha hecho la Corte Suprema a Formosa es enorme al haberse callado cuando debió haber hablado. Pero no por esto le voy a ir todos los días a machacar o a hacerle un juicio político porque no me gusta lo que la Corte hizo. Ahora que hay que trabajar y seguramente después que pasen las elecciones vamos a estar presentando un proyecto de ley para regular el funcionamiento de la Corte y que termine de actuar en modo caprichoso o mañoso, que muchas veces lo hace, lo vamos a hacer, pero vamos a mejorar la Corte de manera paulatina y no echándolo a las patadas porque no me gustan los fallos. Este es el desafío del futuro. ¿Dónde están haciendo foco ustedes, vos, Neme, en el hecho de ir a buscar a ese formoseño que quieren que los vote? ¿En el reducto, en el mundo del radicalismo, en el mundo del peronismo? ¿Dónde están trabajando y transitando? Digo porque vos venís de un sector del radicalismo, Neme viene del peronismo, con su nuevo partido y demás. Digamos, ¿cómo lo están manejando eso? A ver, nosotros estamos enmarcados, yo en lo personal, dentro de lo que es la posición orgánica de la Unión Cívica Radical. Nuestro candidato a vicepresidente de la Nación es el presidente del partido y nosotros somos la expresión del radicalismo orgánico a nivel nacional. Sí, hay un grupo minúsculo dentro del orden nacional, no representativo de la mayoría del partido, que hizo un acuerdo con Patricia Bullrich. Pero digo, el radical que está en la fórmula con Patricia Bullrich es un personaje de segundo nivel, es un personaje, digo, no lo digo peyorativamente, lo digo objetivamente, sacó el 10% de los votos en las PASO y fue puesto por decisión de Patricia Bullrich, repitiendo de alguna manera el esquema que hizo Macri en su momento, que ponían los radicales que a él le caían simpáticos. Ahora está, dentro del esquema de Bullrich están los radicales que a Patricia le caen simpáticos. Distinto del caso del acuerdo que existe entre Morales, presidente de la UCR, y el sector de Horacio Rodríguez Larreta. O sea que nosotros somos la representación del radicalismo nacional orgánico. Y esto es lo que representamos. Ahora, salimos a buscar los votos en todos los sectores sociales. Como lo hace... Con los radicales no alcanza. Por supuesto que... Pero no solo no alcanza, sino que necesariamente Juntos por el Cambio pretende y aspira a representar más que eso. Por eso tenemos peronistas, por eso la llevamos a Gaby, que es una emergente del peronismo, pero también tenemos el acompañamiento de Diego González de Unión Popular, también tenemos muchos otros sectores por abajo, el socialismo y otros partidos que nos vienen acompañando, porque justamente de lo que se trata es de construir un espacio más democrático. No alcanza con Radicalandia, sí, con la dirigencia radical, ni para ganar las elecciones, ni para representar a la sociedad, que es lo que nosotros aspiramos. El oficialismo del radicalismo en Formosa en las elecciones provinciales hizo sapo absoluto. Bueno, teniendo toda la estructura, digamos, no pudo ni siquiera poner no pudo meter un concejal. Bueno, esto es fruto de los errores políticos. O sea, evidentemente, y la autocrítica ahí no aparece, digamos, dentro del radicalismo. En absoluto, hay una persistencia en el error y a ver, lo que nosotros justamente vinimos señalando, porque, a ver, yo decía, hoy a mí me invitaron a volver al radicalismo, es cierto, sí, ahora yo creo que me invitaron para renovar, porque si querían seguir con lo mismo hubiesen ido de ellos. Si vos convocás a alguien a la renovación es para dar un primer paso y luego debíamos dar los pasos subsiguientes. Como esos pasos no se dieron, bueno, nosotros estamos tratando de forzar esos pasos hacia la renovación. Reitero, pero nosotros no queremos echar a nadie, no queremos ir tirando viejos al costado del camino. Yo menos que nadie, porque estoy generacionalmente en la misma generación que ellos, solo que estuve alejado de la política. Tenemos que estar todos. Ahora, que estemos todos no quiere decir que todos tengamos que estar ocupando siempre el mismo cargo. Esto es una cosa muy diferente. Entonces, nuestra propuesta va a ser, luego de que ganemos las PASO, vamos a convocarlo a todos. Sin duda que todos tienen cosas para aportar. Esa experiencia que tiene Ricardo, que tiene Luis, seguramente va a ser muy útil dentro del partido, acompañando a otros representantes. Bien, a diferencia de las elecciones provinciales,
en las que se vio poca presencia en el interior de la provincia. ¿Están mejorando eso? ¿Están apuntando más a captar el electorado de las localidades? Sí, estamos trabajando fuertemente en eso porque creo que eso es uno de los segmentos de la autocrítica que la estructura del partido tiene que hacerse. No tuvimos lista en Gran Guardia para las elecciones provinciales. Está a 70 kilómetros de Formosa, no se pudo armar una lista. Fueron muchos los distritos del interior que no hubo. En las colonias hubo una notoria ausencia porque la estructura del partido estuvo ausente. Ahora estamos tratando de subsanar eso. Vamos a fiscalizar fuertemente y vamos a trabajar fuertemente en las colonias y estamos recuperando todos los grupos, nosotros, pero también el resto de los sectores opositores, para tratar de mejorar nuestro desarrollo en el interior. Que sin duda a futuro es uno de los grandes desafíos que tiene la oposición. Te cambio de campamento, ¿sí? Pues estaba hablando mucho de, obviamente ustedes tienen esa interna, las PASO la están usando en ese sentido, pero el oficialismo, lanzado ahora ya con Massa candidato, charlamos hace un rato con Lisandro acá que localmente Infran y el Partido Peronista de Formosa lo esconde a Massa. Así es. Es increíble. Por eso hay que avisarle allí lo que Massa, el que lo trató de tirano y dictador, es su candidato a presidente. Sí, que se haga cargo, sí. Porque, a ver, no se hacen cargo de su actual presidente, que lo tienen, es un mueble que está escondido ahí en Olivo, y tampoco se hacen cargo de su candidato a presidente. ¿Sabes cómo le dicen? Sí, ¿qué hacemos con escombro? Le dicen al presidente. ¿Alberto? Claro, dice, ¿viste dónde lo pones? Molesta. Claro, es tremendo lo que está pasando. Y la verdad que inexplicable este candidato a presidente que es Massa, diciendo que va a hacer lo que ahora no está haciendo, digamos. Bueno, ayer anunciando los créditos del ANSES, el ministro de Economía, hizo algo que hacía el presidente. Claro, bueno, el presidente ha desaparecido, ya esto es un dato... hace 3 años desapareció. Claro, o 4 quizás, nunca llegó a ejercer su poder presidencial, se dio, pero... Digo, esto ya es un dato anecdótico. Sí, no, el problema es que estamos todos nosotros a la deriva. Como consecuencia... Es que no hay política. Y lo paradójico es que el encargado de implementar política es el que te dice que lo va a hacer después del 10 de diciembre, porque hoy no sé por qué no lo hace. Pero Infrani está pidiendo que tenemos que tener gente en el Congreso para defender lo que se viene. O sea, primero ya saben... Que pierde. Primer punto, una debilidad política, me parece, como comunicacionalmente un error grave. Y segundo, no se tragan ni aceptan que Massa sea el candidato de ellos, es evidente. Sí. A ver, es muy preocupante porque en cualquier escenario vamos a estar con un país con mucho conflicto, y la verdad es que lo que necesita la sociedad argentina es que bajemos los niveles de ese conflicto para poder encauzar las soluciones. Yo creo que en esto es sin duda la fórmula de Horacio y Gerardo la que mejor está en condiciones de gestionar ese complejo panorama político, y esto va a requerir, reitero, que de sectores del peronismo racionales, que yo creo que los hay, claramente no es Gildo Infran, pero hay sectores del peronismo racionales, vamos a tener que hacer estas reglas de convivencia para poder gobernar el país. Siendo consciente que va a haber sectores que van a estar haciendo lo que están haciendo en Jujuy, que es atacar al gobierno porque ellos no van a reconocer la legitimidad de las elecciones. Esto lo están anunciando, es lo que dijo Gildo cuando habló el otro día de hacer correr sangre. Hay que estar preparado para escenarios muy complicados de eso le quería consultar, de las expresiones no solamente de Infran, sino ya varios dirigentes del oficialismo, Aníbal Fernández, Kicillof, ahora también Infran, de esto de que el Juntos por el Cambio va a hacer correr sangre para imponer las políticas si llegaran a ganar el gobierno. ¿Cómo toma ese tipo de mensaje que se baja a la población? Y si no merece ya lo denunciaron. Claro, ya lo denunciaron. ¿Pero ustedes no lo piensan denunciar? Mira, yo no soy muy partidario de denunciar a la gente por lo que hace, pero sí creo que hay que denunciar a la gente por lo que dice, sino por lo que hace. En el caso de Jujuy, por ejemplo, sí se han hecho las denuncias correspondientes, porque sin duda ahí hubo una actuación orquestada de sectores políticos que actuaron de manera ilegal. Y esto es lo que vamos a hacer con Gildo Infran y con todos los que
perdidas las elecciones y asumido el nuevo gobierno, realicen actos atentatorios contra el sistema democrático. Ahí sin duda vamos a actuar con esta firmeza en el marco del Estado de Derecho, porque si realizan ataques institucionales, nosotros vamos a responder con el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tiene instrumentos para protegerse de quienes desconocen la Constitución y quienes desconocen las leyes. Pero teniendo, si se ponen en una actitud sediciosa, van a terminar presos. Pero teniendo la influencia que tienen y el poder que tienen sobre mucha gente, acá en Formosa el 70% del electorado, ¿no es en sí mismo el mensaje un hecho, casi un atentado? Sí, sin duda, pero reitero, ya hay una denuncia por intimidación pública, que son delitos de difícil prueba, de difícil concreción, de que efectivamente, y más aún cuando estamos hablando de discursos políticos. Yo, la verdad, honestamente, yo creo en la libertad de los discursos de manera muy amplia. No me gusta perseguir a nadie por las cosas que dice. Ahora reitero, creo que hay que ser implacable con las cosas que se hacen. A donde se hace algo hay que caer con todo el peso de la ley. Mientras tanto son bravuconadas que desde el punto de vista político son muy preocupantes, porque enrarecen el clima político, porque son amenazas de que están por fuera del Estado de Derecho, y creo que hay que estar muy atentos. Claro. Y nuestra respuesta es... Porque así piensan. Claro. Díganlo, ahora sepan, y se lo digo a Gildo Infran, sepa que si cuando estemos en el gobierno quieren avanzar con atentados contra el orden democrático, van a asumir el riesgo de ir presos, porque vamos a hacerle caer el peso de la ley. No vamos a aceptar actos sediciosos de nadie. Fernando Carvajal, gracias por venirte hasta los estudios de la radio. Y seguramente, como le decíamos recién a Burgales, vamos a tener alguna charla más, seguramente de aquí al 13 de agosto. Sin duda, tiempos particulares. En el medio están algunas elecciones, como la de Santa Fe, por ejemplo, que habrá también marcado un poco el rumbo hacia dónde va el electorado. La última que te hago. ¿Mañana viene Morales a Formosa? El viernes viene Gerardo a Formosa. Aprovecho para hacer ya la invitación. Va a estar, creo que, aquí en la radio. Va a estar, venir por la radio, exacto. Pero aparte va a estar... vamos a estar haciendo una conferencia de prensa a las 11:30 en la peatonal de Junín y 25 de mayo y Rivadavia. Ahí vamos a estar haciendo una conferencia de prensa, y a las 3 de la tarde va a estar en el comité provincial para reunirse con la dirigencia de todos los partidos. Lo hacemos en el comité provincial, pero por supuesto que es una actividad abierta a todos los dirigentes, básicamente, que quieran tener un mano a mano con Gerardo para que nos transmita el proyecto que tenemos para transformar el país. Gracias por venir a los estudios de la radio.